Cuando mi esposo murió, mi hijo y mi nuera me traicionaron. Me quedé sin nada. Me robaron mi coche, mi empresa y mi mansión. Todo se fue. Entonces comencé a trabajar como empleada de limpieza para un millonario que estaba a punto de perderlo todo. Fue cuando encontré una memoria USB en el jardín y se la entregué. Ese secreto cambió nuestras vidas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Clarisa. Tengo 63 años y durante 4 décadas creí que conocía a mi familia. Hasta el día en que mi esposo Roberto murió y descubrí que mi propio hijo había estado planeando mi destrucción desde hacía años. Todo comenzó una semana después del funeral. Aún vestía de negro cuando Fernando apareció en la puerta de mi casa acompañado de Ariana, su esposa. Llevaban una carpeta llena de documentos y esa expresión fría que solo se ve en los abogados cuando van a destruir una vida. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Fernando sin siquiera abrazarme. Durante 40 años había sido mi niño, mi orgullo, el hijo que Roberto y yo criamos con tanto amor. Pero ese día, parado en la entrada de mi propia casa, era un extraño. Me senté en el sofá donde Roberto solía leer el periódico cada mañana. Las flores del funeral aún decoraban la sala, su aroma dulzón mezclándose con el olor a café que ya no preparaba para nadie. Ariana se acomodó frente a mí, cruzando las piernas con esa elegancia estudiada que siempre me había parecido artificial. «Clarisa», comenzó, usando mi nombre en lugar de suegra, como había hecho durante los últimos 15 años. «Hay algunas cosas que necesitas entender sobre la situación financiera». Fernando extendió los documentos sobre la mesa de centro. Mi corazón se aceleró cuando vi los encabezados: transferencias de propiedad, cambios en las cuentas bancarias, modificaciones en los testamentos. Todo fechado meses antes de la muerte de Roberto. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Papá y yo hicimos algunos ajustes legales», respondió Fernando, evitando mi mirada. «La empresa, la casa, las cuentas. Todo está ahora bajo mi nombre para proteger los activos familiares». Las palabras golpearon como puñetazos. Levanté uno de los documentos con manos temblorosas. La firma de Roberto estaba ahí, pero algo se veía extraño. Los trazos temblaban más de lo normal, como si hubiera estado muy enfermo cuando firmó. «Tu padre estaba tomando esos medicamentos fuertes para el dolor», murmuró Ariana, como leyendo mis pensamientos. A veces se confundía. Fernando solo estaba protegiendo el patrimonio familiar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Roberto había muerto de un cáncer que lo consumió en 6 meses. Durante ese tiempo yo había estado a su lado cada segundo, cuidándolo, velando sus noches de dolor. ¿Cuándo había tenido tiempo de firmar todos estos documentos? ¿Por qué no me había dicho nada? «Pero esto significa que…», comencé. «Que ya no eres propietaria de nada», completó Ariana con una sonrisa que pretendía ser comprensiva, pero que se sentía como hielo. «No te preocupes, no te vamos a dejar en la calle. Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes por un tiempo mientras encuentras algo más apropiado para tu nueva situación». El cuarto de huéspedes, en la casa que Roberto y yo habíamos construido juntos, donde habíamos criado a Fernando, donde habíamos celebrado cada Navidad y cumpleaños durante 30 años. Ahora era una invitada en mi propio hogar. «Fernando», susurré, buscando en sus ojos algún rastro del niño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. «¿Cómo pudiste hacer esto?». Por primera vez mi hijo me miró directamente. Lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había dolor, no había conflicto, no había amor. Solo una frialdad calculada que no reconocía. «Es solo negocios, mamá». Papá lo entendía. Esa noche, sola en lo que había sido mi dormitorio matrimonial, encontré una caja escondida en el armario de Roberto. Dentro había copias de documentos originales, fechados años atrás, que mostraban la verdadera estructura de nuestro patrimonio. También encontré un sobre con mi nombre escrito con la letra temblorosa de mis últimos días. «Mi querida Clarisa», decía la nota,
Si estás leyendo esto, significa que Fernando hizo exactamente lo que temía. Nunca firmé esos documentos con claridad mental. Me presionaba constantemente cuando los medicamentos me nublaban el juicio. Perdóname por no haber sido más fuerte. El verdadero testamento está en la caja de seguridad del banco número 412. Te amo. Mis lágrimas cayeron sobre el papel, borrando parcialmente la tinta. Roberto había tratado de protegerme, pero había muerto antes de poder hacerlo efectivamente. Y Fernando. Mi propio hijo había aprovechado los últimos momentos de debilidad de su padre para robarme todo. A la mañana siguiente fui al banco. La caja de seguridad estaba vacía. El empleado me mostró los registros. Fernando había estado allí 2 días después del funeral, con una orden judicial que le permitía acceder a todo. Cuando regresé a casa, encontré a Ariana empacando mis pertenencias en cajas de cartón. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, mi voz quebrándose. «Fernando decidió que sería mejor si te mudas esta semana», respondió sin levantar la vista. «Encontramos un pequeño apartamento que será perfecto para ti, muy acogedor». Tomé una de mis fotografías familiares de sus manos. Era una imagen de Fernando graduándose de la universidad, con Roberto y conmigo flanqueándolo, todos sonriendo orgullosos. Ese día había sido uno de los más felices de mi vida. 25 años, murmuré. 25 años trabajé lado a lado con tu esposo construyendo esa empresa. Sacrifiqué mi propia carrera para apoyarlo, para criar a Fernando. Ariana finalmente me miró. «Eso fue tu elección, Clarisa. Nadie te obligó». La crueldad casual de sus palabras me golpeó como una bofetada. Esta mujer, a quien había recibido en mi familia, a quien había tratado como a una hija, me estaba desechando como si fuera basura. Esa tarde, mientras cargaba mis últimas pertenencias en un taxi, Fernando apareció para despedirse. Se acercó con las manos en los bolsillos, incómodo pero no arrepentido. «Mamá», dijo, «espero que entiendas que esto no es personal». Lo miré durante un largo momento, memorizando cada rasgo de su cara. Este hombre de 38 años, con las mismas manos que yo había sostenido cuando aprendió a caminar, los mismos ojos que había besado cuando lloraba de niño. «Sí es personal, Fernando», respondí con una voz que no reconocía como mía. «Es lo más personal que existe. Es la destrucción de una madre por su propio hijo». Se encogió de hombros. «Los tiempos han cambiado, mamá. Es un mundo diferente ahora». El taxi arrancó y vi mi casa desaparecer por la ventana trasera. 40 años de mi vida quedaban atrás, junto con la ilusión de que el amor familiar era incondicional. El apartamento que habían elegido para mí era diminuto. Una habitación, una cocina del tamaño de un armario, un baño sin ventana. El alquiler era de $800 mensuales, que tendría que pagar con los $1,500 que había logrado retirar de una cuenta corriente antes de que la cerraran. Esa primera noche, sentada en el suelo porque aún no tenía muebles, comprendí la verdad devastadora. Estaba completamente sola. A los 63 años, sin dinero, sin hogar, sin familia. Mi propio hijo me había robado no solo mi patrimonio, sino mi identidad completa. Pero mientras las lágrimas caían en la oscuridad de ese apartamento extraño, algo más comenzó a crecer dentro de mí. No era solo dolor o tristeza, era algo más profundo, más peligroso. Era la comprensión de que había subestimado completamente tanto la crueldad de Fernando como mi propia capacidad de supervivencia. No sabía que en menos de 6 meses, un simple trabajo de limpieza cambiaría todo para siempre. 3 meses después de mudarme a ese apartamento diminuto, mi situación se había vuelto desesperante. Los $1,500 que había logrado conservar se desvanecían como arena entre mis dedos. El alquiler, la comida, los servicios básicos, todo costaba más de lo que había imaginado cuando vivía en mi burbuja de comodidad. Cada mañana me despertaba en un colchón inflable que había comprado en una tienda de descuento, mirando las manchas de humedad en el techo agrietado. El contraste con mi antigua vida era tan brutal que a veces creía estar viviendo una pesadilla de la cual despertaría en mi cama matrimonial,
con Roberto trayéndome café como había hecho durante 30 años. Pero Roberto estaba muerto, y yo estaba viva en este infierno que mi propio hijo había creado para mí. La búsqueda de trabajo había sido humillante desde el primer día. A los 63 años, sin experiencia laboral reciente formal, era invisible para la mayoría de empleadores. Había dirigido la contabilidad de nuestra empresa familiar durante décadas, pero eso no parecía importar cuando las ofertas requerían experiencia en software moderno o habilidades digitales avanzadas. Lo siento, señora Herrera, me decían una y otra vez. Buscaremos candidatos más dinámicos. Dinámicos. Era su manera educada de decir jóvenes. Después de 2 semanas de rechazos, comencé a postularme para trabajos que jamás había considerado. Cajera en supermercados, recepcionista, asistente de limpieza. La desesperación tiene una forma particular de destruir el orgullo, de reducirlo a polvo hasta que lo único que importa es sobrevivir un día más. Fue María Elena, la señora que vivía en el apartamento de al lado, quien me dio la pista que cambiaría mi destino. Clarisa, me dijo una tarde mientras compartíamos un café instantáneo en mi minúscula cocina. Mi sobrina trabaja limpiando casas en el sector norte. Dice que hay una familia muy rica que necesita a alguien. Pagan bien, pero son muy exigentes. El sector norte era donde Roberto y yo habíamos vivido, donde aún vivía Fernando en mi antigua casa. La ironía era perfecta. Tendría que limpiar casas en el mismo vecindario donde una vez había sido dueña de una mansión. ¿Cuánto pagan?, pregunté, tragándome lo que quedaba de mi orgullo. $800 a la semana, respondió María Elena. Pero tienes que trabajar 6 días, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. $800 a la semana. Era más dinero del que había visto en meses. Sin pensarlo 2 veces, le pedí el contacto. 2 días después, estaba parada frente a una mansión que rivalizaba en tamaño con la casa que había perdido. Portones de hierro forjado, jardines perfectamente cuidados, una fuente central que susurraba elegantemente. Todo era imponente, desde las columnas de mármol hasta las ventanas emplomadas que reflejaban el cielo matutino. La mujer que me recibió era menuda, de unos 50 años, con el cabello perfectamente peinado y una actitud que gritaba eficiencia militar. «Usted debe ser la señora Herrera», dijo, examinándome de pies a cabeza. «Soy Gloria, el ama de llaves principal. El señor Montgomery requiere estándares muy específicos. ¿Está preparada para eso?», asentí, sintiendo como mis zapatos de segunda mano se hundían en la alfombra persa del vestíbulo. «El señor Montgomery es muy particular», continuó Gloria mientras me guiaba por la casa. «Ha pasado por varias empleadas en los últimos meses. Algunas no podían manejar sus expectativas. La mansión era aún más impresionante por dentro. Techos de 12 pies de altura, escaleras de mármol que curvaban hacia el segundo piso, obras de arte que probablemente costaban más que lo que yo había ganado en toda mi vida. Pero también había algo triste en esa perfección. Todo estaba inmaculadamente limpio, pero se sentía vacío, como un museo donde nadie realmente vivía. «¿Cuántas personas viven aquí?», pregunté mientras Gloria me mostraba la cocina, que era más grande que mi apartamento completo. «Solo el señor Montgomery», respondió. «Su esposa murió hace 3 años. Sus hijos viven en el extranjero. No recibe visitas muy frecuentemente». Había algo en su tono que sugería que había más historia detrás de esas palabras, pero no pregunté. Necesitaba este trabajo demasiado como para mostrar curiosidad. Mi primer día fue agotador. Aspirar cada centímetro de esas alfombras persas, limpiar ventanas que se extendían desde el suelo hasta el techo, pulir muebles antiguos que probablemente valían más que un automóvil. Mis manos, que una vez solo habían conocido el trabajo de oficina, se llenaron de ampollas y cortadas. Durante esa primera semana apenas vi al señor Montgomery. Ocasionalmente escuchaba pasos en el segundo piso o el murmullo de una conversación telefónica desde su oficina. Gloria me había advertido que prefería que las empleadas fueran invisibles, que hiciéramos nuestro trabajo sin molestarlo. «Ha tenido algunos problemas últimamente», me confió Gloria mientras almorzábamos en la cocina del servicio. «Problemas con su negocio.
Lo han estado presionando mucho. El viernes de mi primera semana, mientras limpiaba la biblioteca, finalmente lo vi. Era un hombre de unos 70 años, alto y distinguido, pero con una tristeza en los ojos que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que yo había visto en el espejo cada mañana desde la muerte de Roberto. «Disculpe», dijo con voz suave pero tensa. «¿Usted es nueva?» «Sí, señor», respondí, bajando la vista. «Soy Clarisa Herrera». Asintió brevemente y siguió caminando, pero no antes de que notara algo más en su expresión. Una tensión, una preocupación que iba más allá de la tristeza normal. Parecía un hombre perseguido. Esa tarde, mientras terminaba de limpiar los pisos de mármol del vestíbulo principal, escuché una conversación telefónica que no debería haber oído. La voz del señor Montgomery se filtró desde su oficina, tensa y desesperada. «No pueden hacer esto», decía. «Necesito más tiempo. Mi abogado dice que hay irregularidades en los documentos». Una pausa larga. «Entiendo que ustedes también tienen presión, pero estoy hablando de 40 años de trabajo. No pueden simplemente tomar todo basándose en acusaciones falsas». Otra pausa, más larga. «Sí, entiendo las consecuencias, pero necesito pruebas. Algo, cualquier cosa que demuestre que esto es una conspiración». El teléfono se colgó con un golpe seco. Luego escuché algo que me rompió el corazón. El sonido de un hombre mayor, llorando en silencio. Terminé mi trabajo rápidamente y salí de la casa, pero las palabras que había escuchado se quedaron conmigo durante todo el fin de semana. Este hombre, con toda su riqueza aparente, estaba enfrentando algo terrible. Y por alguna razón, eso me recordaba mi propia situación. El lunes, cuando regresé al trabajo, la atmósfera en la casa se sentía diferente. Gloria parecía nerviosa, las otras empleadas susurraban entre sí, y el señor Montgomery no había salido de su oficina en todo el día. «¿Qué está pasando?», le pregunté a Gloria durante el almuerzo. Ella miró hacia ambos lados antes de responder en voz baja. «Hay rumores de que van a embargarlo, que perdió millones en malas inversiones. Algunos dicen que es peor que eso, que hay gente tratando de destruirlo». Sentí un escalofrío familiar recorriendo mi espina dorsal. Gente tratando de destruirlo. Conocía esa sensación muy bien. «¿Destruirlo cómo?», pregunté. Gloria se encogió de hombros. «No sé los detalles, pero mi hermana que trabaja en el banco dice que han estado haciendo preguntas raras sobre sus cuentas, como si estuvieran buscando evidencia de algo». Esa tarde, mientras limpiaba las ventanas del estudio, mi rutina se vio interrumpida por un sonido extraño proveniente del jardín. Al principio pensé que era solo el viento, pero luego me di cuenta de que alguien estaba cavando. Miré hacia afuera y vi una figura en la distancia, cerca de los rosales al final del jardín. Era difícil distinguir quién era desde esa distancia, pero definitivamente alguien estaba enterrando algo bajo la tierra. Cuando terminó y se alejó, reconocí la silueta. Era el señor Montgomery. Esa noche, acostada en mi colchón inflable, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Un hombre desesperado, enfrentando la pérdida de todo, enterrando algo en secreto en su propio jardín. Y yo, una mujer que había perdido todo a manos de su propia familia, limpiando la casa donde se desarrollaba otro drama de traición y pérdida. No sabía que al día siguiente, mientras limpiaba ese mismo jardín, encontraría algo que cambiaría nuestros destinos para siempre. Pero por ahora solo sabía que había encontrado algo que no había tenido en meses. Un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. El martes por la mañana llegué temprano a la mansión, como siempre. Gloria me había asignado la limpieza del jardín trasero, una tarea que normalmente me hubiera parecido agradable si no fuera porque mis rodillas de 63 años protestaban cada vez que me agachaba para arrancar malezas. El aire matutino era fresco y el rocío aún cubría las rosas perfectamente cuidadas. Mientras trabajaba cerca del área donde había visto al señor Montgomery la noche anterior, no podía quitarme de la cabeza la imagen de él cavando desesperadamente en la tierra. Estaba removiendo las hojas secas de debajo de los rosales cuando mi mano tocó algo que definitivamente no pertenecía ahí.
Al principio pensé que era una piedra, pero cuando lo saqué de la tierra, vi que era un pequeño dispositivo rectangular y negro. Un USB. Lo limpié cuidadosamente con mi delantal. Estaba sellado en una bolsa plástica transparente, como si alguien hubiera querido protegerlo de la humedad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto tenía que ser lo que el señor Montgomery había enterrado. Durante los siguientes 20 minutos continué trabajando, pero mi mente estaba completamente concentrada en el pequeño dispositivo que ahora guardaba en el bolsillo de mi delantal. ¿Qué contenía? ¿Por qué el señor Montgomery lo había enterrado? ¿Y qué debía hacer yo ahora? Podía simplemente volver a enterrarlo y fingir que nunca lo había encontrado. Podía guardarlo y olvidarme del asunto. O podía hacer lo correcto y devolvérselo a su dueño. Pero después de todo lo que había pasado con Fernando y Ariana, la idea de hacer lo correcto se había vuelto complicada para mí. Terminé la limpieza del jardín alrededor del mediodía y entré a la casa para almorzar con las otras empleadas. Gloria notó inmediatamente que algo me preocupaba. ¿Todo bien, Clarissa?, preguntó mientras abría su lonchera. ¿Te ves nerviosa? Estoy bien, mentí, tocando inconscientemente el bolsillo donde estaba el USB. Solo un poco cansada. Durante el almuerzo, las otras empleadas chismosearon sobre los problemas del señor Montgomery. Carmen, que había trabajado allí durante 5 años, había escuchado fragmentos de conversaciones telefónicas preocupantes. Ayer escuché que alguien lo llamó amenazándolo, susurró Carmen. Algo sobre documentos faltantes y una fecha límite. Mi prima que trabaja en el banco dice que está en serios problemas, añadió Rosa, la empleada más joven. Que algunas personas muy poderosas están tratando de arruinarlo. ¿Pero por qué?, pregunté genuinamente curiosa. Carmen se encogió de hombros. Negocios, supongo. Cuando tienes tanto dinero como él, siempre hay alguien tratando de quitártelo. Sus palabras resonaron en mi mente de una manera que me hizo sentir incómoda. Alguien tratando de quitarle todo, como Fernando y Ariana me habían hecho a mí, pero usando métodos legales y manipulación emocional en lugar de amenazas directas. Esa tarde, mientras limpiaba el segundo piso, escuché una conversación telefónica que confirmó mis peores sospechas sobre la situación del señor Montgomery. «Listen to me very carefully», decía una voz que no reconocí, hablando en inglés desde el altavoz del teléfono en su oficina. «You have 72 hours to produce those documents. If you can't prove your innocence, we move forward with the seizure». «Those documents were stolen from my safe», respondió el señor Montgomery, su voz temblorosa de rabia y desesperación. «Someone broke into my home office 6 months ago. I reported it to the police. That's your problem, not ours. Without proof of the legitimate source of those investments, we have to assume money laundering. 72 hours, Montgomery, that's it». El teléfono se colgó y el silencio que siguió fue ensordecedor. Luego escuché algo que me partió el corazón. El sonido de alguien sollozando silenciosamente. Me quedé paralizada en el pasillo, sosteniendo mi trapo de limpieza, sintiendo como si estuviera viendo mi propia tragedia repetirse en la vida de otro. Alguien había robado documentos importantes de su oficina. Alguien estaba usando esa pérdida para destruirlo, y él no tenía manera de probar su inocencia. El USB en mi bolsillo parecía pesar 1000 libras. Esa noche, en mi apartamento diminuto, me senté en mi colchón inflable con el dispositivo en las manos. Tenía una computadora vieja que había comprado usada por $50, principalmente para buscar trabajo en línea. Con manos temblorosas inserté el USB. Lo que encontré me dejó sin aliento. Carpeta tras carpeta de archivos. Documentos bancarios, grabaciones de audio, fotografías de reuniones, contratos. Todo estaba meticulosamente organizado y fechado. Mientras revisaba los archivos, comencé a entender la magnitud de lo que tenía en mis manos. El señor Montgomery no solo era inocente de cualquier irregularidad financiera, sino que era víctima de una conspiración elaborada. Los archivos mostraban cómo 3 de sus socios comerciales habían estado desviando fondos sistemáticamente durante los últimos 2 años, usando cuentas falsas y documentos forjados. Pero lo más impactante eran las grabaciones de audio.
En una de ellas, escuché claramente la voz de uno de los conspiradores diciendo: «Montgomery es demasiado confiado. Nunca sospechará hasta que sea demasiado tarde. Cuando acaben las investigaciones, él será el que esté en prisión, no nosotros». En otra grabación, discutían específicamente el robo de los documentos de su oficina. Los originales tenían nuestras firmas reales. Tuvimos que deshacernos de ellos y crear nuevas versiones que lo impliquen solo a él. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada revisando cada archivo. Era como leer la historia de mi propia traición, pero documentada meticulosamente. La diferencia era que el señor Montgomery había sido lo suficientemente inteligente como para recopilar evidencia antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente llegué al trabajo con una determinación que no había sentido en meses. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero también sabía que sería una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Esperé hasta el mediodía, cuando sabía que el señor Montgomery estaría en su oficina revisando correos. Toqué la puerta suavemente. «Adelante», dijo su voz cansada. Entré con el corazón palpitando. Él estaba sentado detrás de su escritorio, rodeado de papeles, viéndose como si no hubiera dormido en días. Cuando levantó la vista y me vio, su expresión se llenó de confusión. «Sí, señora», comenzó. «Herrera», dije, cerrando la puerta detrás de mí. «Clarisa Herrera, y creo que encontré algo que usted estaba buscando». Saqué el USB de mi bolsillo y lo coloqué sobre su escritorio. Su rostro se puso pálido instantáneamente. «¿Dónde?», susurró. «En el jardín trasero, bajo los rosales», respondí. «Lo enterró usted anteayer por la noche, ¿verdad?». Asintió lentamente, su mirada alternando entre el dispositivo y mi rostro. «¿Lo abrió?», preguntó, su voz apenas audible. «Sí», admití, «y vi todo. Los documentos, las grabaciones, las pruebas de lo que le están haciendo». Se recostó en su silla, cerrando los ojos como si fuera a desmayarse. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué me lo devuelve? Podría habérselo vendido a ellos o simplemente haberlo tirado». La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Durante un momento, no pude hablar. Luego, sin poder controlarlo, las palabras comenzaron a salir. «Porque conozco exactamente lo que se siente», dije, mi voz quebrándose. «Sé lo que es que las personas en las que más confías te traicionen. Sé lo que es perder todo porque alguien aprovechó tu vulnerabilidad». Sus ojos se abrieron y me estudió con una intensidad que me hizo sentir expuesta. «Mi esposo murió hace 6 meses», continué. «Mi hijo y mi nuera usaron su enfermedad para hacerle firmar documentos que le daban todo a ellos. Perdí mi casa, mi empresa, mis ahorros, todo. Y ahora estoy aquí, limpiando la casa de un extraño a los 63 años, porque mi propia familia me destruyó». El silencio se extendió entre nosotros durante lo que parecieron horas. Luego, lentamente, el señor Montgomery se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. «Clarisa», dijo finalmente, sin darse vuelta, «¿tiene usted experiencia en contabilidad?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Sí, manejé la contabilidad de nuestra empresa familiar durante 25 años». Se dio vuelta para mirarme, y por primera vez desde que había comenzado a trabajar allí, vi algo además de tristeza en sus ojos. Vi esperanza. «Entonces tal vez», dijo lentamente, «podamos ayudarnos mutuamente». No tenía idea de lo que quería decir, pero algo en su tono me hizo sentir que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Esta vez, sin embargo, tal vez sería para mejor. «¿Qué tiene en mente?», pregunté. Su sonrisa fue pequeña pero genuina. «Venganza, señora Herrera, pero del tipo más satisfactorio, la clase de venganza que viene disfrazada de justicia. La propuesta que el señor Montgomery me hizo esa tarde cambió todo, no solo para él, sino para mí también. Y aunque en ese momento no lo sabía, era el primer paso hacia una venganza que sería mucho más dulce de lo que había imaginado. «Llámeme Richard», dijo, sirviéndonos café en su oficina personal.
Era la primera vez que me trataba como algo más que una empleada invisible. Y necesito que me cuente exactamente qué vio en esos archivos. Durante la siguiente hora repasamos meticulosamente cada documento del USB. Richard me explicó los antecedentes. Él había sospechado de sus socios durante meses, notando discrepancias en los reportes financieros. Había comenzado a investigar discretamente, copiando archivos y grabando conversaciones. El problema, explicó, es que necesito más que esto para destruir completamente su operación. Necesito acceso a sus sistemas internos, a sus verdaderos libros contables. ¿Y cómo planea conseguir eso?, pregunté. Su sonrisa fue astuta. Ahí es donde entra usted, Clarissa. Ellos piensan que soy un viejo indefenso que está a punto de ser arrestado. No esperarán que tenga una aliada. Me explicó su plan. Yo seguiría trabajando como empleada de limpieza, pero secretamente me convertiría en su socia en la investigación. Con mi experiencia en contabilidad y mi capacidad para pasar inadvertida, podría acceder a información que él nunca podría obtener solo. Pero hay algo más, dijo, su expresión volviéndose seria. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Estas personas son peligrosas. Cuando se den cuenta de lo que estamos haciendo, contraatacarán. Sus palabras deberían haberme asustado. Pero después de todo lo que había perdido, después de la traición de Fernando y Ariana, la idea de contraatacar contra personas crueles y manipuladoras me llenó de una energía que no había sentido en meses. ¿Cuánto me pagará?, pregunté. $2,000 a la semana mientras dure la investigación, respondió sin dudarlo. Y si logramos recuperar mi empresa y demostrar mi inocencia, le daré una posición permanente como directora financiera, con un salario de $150,000 anuales. Me quedé sin aliento. $150,000. Era más dinero del que había ganado en toda mi vida. ¿Por qué confía en mí?, pregunté. Apenas me conoce. Richard se recostó en su silla, estudiándome cuidadosamente. Porque, dijo lentamente, reconozco la mirada de alguien que ha sido traicionado por las personas que más amaba. Esa clase de dolor no se puede fingir, y esa clase de rabia puede ser muy útil cuando se dirige correctamente. Esa noche firmé un acuerdo de confidencialidad y oficialmente me convertí en algo que nunca había imaginado que sería, una espía corporativa. Los siguientes 2 días fueron intensos. Richard me enseñó a usar equipos de grabación diminutos, me explicó los aspectos legales de lo que estábamos haciendo y me dio una educación intensiva sobre las operaciones de su empresa. Montgomery Industries era un conglomerado de inversiones que manejaba portafolios por valor de más de $500 millones. Los 3 socios que lo estaban traicionando, Robert Chen, Marcus Williams y Patricia Stone, habían estado desviando fondos a través de una red compleja de cuentas offshore y empresas fantasma. ¿Cuánto le han robado?, pregunté mientras revisábamos los documentos en su oficina privada. Hasta ahora, aproximadamente 35 millones, respondió con amargura. Pero no se trata solo del dinero. Están preparando el terreno para culparme de lavado de dinero y fraude. Si tienen éxito, no solo perderé todo, sino que pasaré el resto de mi vida en prisión. El plan era brillante en su simplicidad. Yo continuaría trabajando como empleada de limpieza, pero también comenzaría a ayudar en las oficinas de Montgomery Industries durante las tardes. Oficialmente estaría organizando archivos y haciendo trabajo de oficina básico. En realidad, estaría instalando dispositivos de escucha y copiando archivos confidenciales. Mi primer día en las oficinas fue aterrador y emocionante a la vez. El edificio era impresionante. 30 pisos de vidrio y acero en el centro de la ciudad. La oficina de Montgomery Industries ocupaba los pisos 28, 29 y 30. Patricia Stone fue la primera de los conspiradores que conocí en persona. Era una mujer de unos 45 años, elegante, pero con una dureza en los ojos que reconocí inmediatamente. Era el mismo tipo de frialdad calculada que había visto en los ojos de Ariana. ¿Y usted es?, me preguntó cuando me vio organizando archivos en la oficina de contabilidad. Clarissa Herrera, respondí humildemente.
El señor Montgomery me contrató para ayudar con el papeleo mientras él maneja sus problemas legales. Su expresión se relajó inmediatamente. Obviamente, la idea de que Richard estuviera tan desesperado como para contratar a una empleada de limpieza como asistente de oficina la divirtió. Bueno, dijo con una sonrisa condescendiente. Supongo que todos tenemos que hacer ajustes en tiempos difíciles. Durante los siguientes días me convertí en parte del mobiliario. Patricia, Robert y Marcus hablaban frente a mí como si fuera invisible, discutiendo sus planes abiertamente mientras yo archivaba documentos o limpiaba escritorios. Fue durante una de esas conversaciones que escuché algo que me heló la sangre. El problema es Montgomery, decía Marcus Williams, un hombre corpulento con un acento texano pronunciado. Mientras esté libre, hay riesgo de que encuentre evidencia que nos incrimine. Los federales se lo llevarán en menos de una semana, respondió Robert Chen con una confianza que me dio náuseas. Las pruebas que plantamos son sólidas. ¿Y si habla?, preguntó Patricia. ¿Y si encuentra una manera de probar que lo estamos incriminando? Marcus se rió fríamente. Patricia, querida, para cuando termine de lidiar con los cargos federales y las demandas civiles, no va a tener ni tiempo ni dinero para investigar nada. Vamos a destruirlo tan completamente que nunca se recuperará. Sus palabras me recordaron dolorosamente las conversaciones que debían haber tenido Fernando y Ariana mientras planeaban mi propia destrucción. La misma crueldad casual, la misma falta de remordimiento por arruinar completamente la vida de otra persona. Esa tarde le reporté todo a Richard. Su rostro se endureció mientras escuchaba las grabaciones que había hecho. Necesitamos movernos más rápido, dijo. Tienen razón sobre una cosa. El tiempo no está de nuestro lado. Durante las siguientes 2 semanas trabajé 12 horas al día, dividiendo mi tiempo entre la mansión y las oficinas. Lentamente, fuimos construyendo un caso de acero contra los conspiradores. Pero también descubrí algo que cambiaría todo. Una conexión inesperada entre mis enemigos personales y los de Richard. Estaba revisando los archivos financieros cuando vi un nombre que reconocí inmediatamente. F. Herrera Consulting. Era la empresa que Fernando había creado usando los activos robados de mi matrimonio. Según los documentos, había comenzado a hacer negocios con Patricia Stone apenas 2 meses después de la muerte de Roberto. Con manos temblorosas, seguí el rastro de papel. Fernando y Patricia tenían una relación comercial significativa. Peor aún, había evidencia de que Fernando estaba lavando parte del dinero robado a través de la misma red que Patricia usaba para sus propias actividades ilegales. Richard, le dije esa noche, mi voz temblando de emoción. Encontré algo que cambia todo. Le mostré los documentos. Su expresión pasó de confusión a comprensión a algo que solo puedo describir como satisfacción vengativa. Clarissa, dijo lentamente, creo que el destino nos juntó por una razón. ¿Qué quiere decir? Su sonrisa fue feroz. Quiero decir que no solo vamos a recuperar mi empresa y mi reputación, vamos a destruir a todos los que nos traicionaron, incluyendo a su hijo. Por primera vez desde la muerte de Roberto, sentí algo que había olvidado que existía. Esperanza. Pero no la esperanza ingenua de reconciliación que había albergado durante meses. Esta era algo mucho más poderoso. Era la esperanza de la justicia. ¿Cuál es el plan?, pregunté. Paciencia, respondió Richard. Primero terminamos de reunir toda la evidencia. Luego atacamos simultáneamente desde todos los ángulos. Cuando hayamos terminado, no solo habremos recuperado lo que perdimos. Hizo una pausa, su mirada encontrando la mía. Habremos ganado algo mucho mejor. Control total sobre los destinos de las personas que pensaron que podían destruirnos. Esa noche me fui a dormir con una sonrisa en el rostro por primera vez en 6 meses. No sabía exactamente cómo, pero de alguna manera había pasado de ser una víctima a ser una cazadora. Y la caza apenas estaba comenzando. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Mientras Richard y yo construíamos nuestro caso contra los conspiradores,
Yo también estaba construyendo algo más. Un imperio silencioso que nadie, ni siquiera Richard, conocía completamente. Con mi nuevo salario de $2,000 a la semana, había dejado atrás mi apartamento diminuto y me había mudado a un lugar modesto pero digno. Pero más importante aún, había comenzado a usar mi experiencia en contabilidad y mi acceso privilegiado a información para algo que ni siquiera había soñado posible: inversiones estratégicas. Cada noche, después de un día completo espiando a Patricia, Robert y Marcus, me quedaba despierta hasta altas horas analizando los patrones de sus transacciones financieras. No solo estaba recopilando evidencia para Richard, estaba aprendiendo exactamente cómo operaban, dónde tenían vulnerabilidades y, más importante, cómo podría usar esa información para mi propio beneficio. La primera oportunidad llegó cuando descubrí que Patricia estaba manipulando el precio de las acciones de una pequeña empresa tecnológica. Había estado comprando acciones a través de empresas fantasma justo antes de anunciar contratos ficticios, inflando artificialmente el valor, y luego vendiendo antes de que la verdad saliera a la luz. Usando mi nuevo salario y algunos ahorros que había logrado acumular, invertí $15,000 en acciones de empresas que sabía que Patricia estaba a punto de manipular hacia abajo. Cuando ella ejecutó su plan y las acciones cayeron, yo compré más. Una semana después, cuando se reveló que los contratos no eran reales y las acciones se desplomaron aún más, yo seguí comprando. 3 semanas después, cuando una empresa legítima anunció una adquisición real de la compañía tecnológica, mis acciones se triplicaron en valor. En un mes, había convertido $15,000 en $45,000. «Está usted muy contenta últimamente», comentó Richard una tarde mientras revisábamos las grabaciones más recientes de las conversaciones de los conspiradores. «¿Se nota tanto?», pregunté, tratando de mantener mi expresión neutral. «Una mujer de 63 años no suele silbar mientras organiza archivos», respondió con una sonrisa. «¿Hay algo que quiera contarme?». Por un momento consideré confesarle sobre mis inversiones, pero algo me detuvo. Richard había sido generoso conmigo, pero también era un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Si sabía exactamente cuánto dinero estaba ganando, podría comenzar a verme como una amenaza en lugar de como una aliada. «Solo estoy disfrutando la sensación de hacer algo importante», respondí. «Es la primera vez en meses que siento que mi vida tiene propósito». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La segunda gran oportunidad llegó cuando intercepté una conversación entre Marcus y un desarrollador inmobiliario corrupto. Estaban planeando comprar secretamente varios lotes de tierra en las afueras de la ciudad antes de que se anunciara públicamente un nuevo proyecto de desarrollo comercial. Usando mis ganancias de las inversiones en acciones, compré discretamente 2 lotes adyacentes a los que Marcus había adquirido. Cuando el proyecto se anunció 6 semanas después, el valor de mi propiedad se multiplicó por 5. $50,000 se convirtieron en $250,000. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando descubrí algo que haría que mi venganza personal fuera aún más dulce. Estaba revisando los registros bancarios que habíamos copiado del sistema de Patricia cuando vi una serie de transferencias que me llamaron la atención. Todas provenían de F. Herrera Consulting, la empresa de Fernando, y todas iban a cuentas que reconocí como parte de la red de lavado de dinero. Pero había algo más. Las fechas de las transferencias coincidían perfectamente con fechas significativas: el aniversario de la muerte de Roberto, el día de mi cumpleaños, el día en que me habían expulsado de mi propia casa. Fernando no solo estaba lavando dinero, estaba haciendo transferencias deliberadas en fechas que sabía que me lastimarían si alguna vez las descubría. Era su manera de burlarse de mí, incluso en sus actividades criminales. «Richard», le dije esa noche, «necesito pedirle un favor». Estábamos en su oficina privada, trabajando hasta tarde como habíamos hecho tantas noches. Él levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «¿Qué necesita? Cuando ejecutemos nuestro plan contra Patricia y sus socios, quiero ser yo quien presente la evidencia contra mi hijo». Richard frunció el ceño. «Clarissa, entiendo que esto es personal para usted, pero podría ser peligroso.
Estas personas, lo interrumpí, destruyeron mi vida mucho antes de que usted supiera que existían. Mi hijo me robó todo, me humilló, me dejó sin nada. Y ahora descubro que no solo hizo eso, sino que está usando el dinero robado de su padre muerto para financiar operaciones criminales. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Necesito ser yo quien lo enfrente. Necesito que sepa que su víctima no se quedó callada, que se levantó y luchó. Richard me estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien, dijo, pero lo haremos de manera inteligente. No queremos que escape antes de que podamos asegurar toda la evidencia. Durante las siguientes semanas refinamos nuestro plan. Richard se encargaría de Patricia, Robert y Marcus. Yo me encargaría de Fernando y Ariana. Pero había una parte del plan que no le conté a Richard. Con mis ganancias de inversión, que ahora ascendían a más de $300,000, había comenzado a comprar discretamente las deudas de Fernando. Su empresa consultora había crecido rápidamente usando el dinero robado, pero también había acumulado obligaciones significativas con varios acreedores. A través de una serie de empresas fantasma, había adquirido el 60% de las deudas de F. Herrera Consulting. Cuando llegara el momento adecuado, podría ejecutar esas deudas simultáneamente, forzando a Fernando a la bancarrota instantánea. Pero quería algo más que bancarrota. Quería que él sintiera exactamente lo que yo había sentido: la traición de alguien en quien confiaba, la pérdida repentina de todo lo que creía seguro, la humillación de caer desde una posición de poder hasta la total vulnerabilidad. La oportunidad perfecta llegó cuando descubrí que Fernando y Ariana habían planeado una gran fiesta para celebrar el 2º aniversario de su empresa. Iban a celebrarlo en mi antigua casa, la casa que me habían robado, invitando a todos los clientes importantes y socios comerciales. Richard, le dije, creo que es hora de ejecutar nuestro plan. ¿Estás segura de que está lista?, preguntó. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Sonreí, sintiendo una calma que no había experimentado en años. He estado lista desde el día que me echaron de mi propia casa, respondí. Es hora de que Fernando y Ariana aprendan que subestimaron completamente a la mujer que pensaron haber destruido. Esa noche, mientras me preparaba para lo que vendría, me miré en el espejo del baño de mi nuevo apartamento. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima desesperada que había sido 6 meses atrás. Era alguien más fuerte, más inteligente, más peligrosa. Era alguien que había aprendido que la mejor venganza no era la violencia o los gritos. Era la paciencia, la planificación cuidadosa y la ejecución perfecta de un plan que devolvería cada humillación multiplicada por 10. Fernando y Ariana habían jugado con fuego cuando decidieron traicionarme. Ahora estaban a punto de descubrir exactamente qué tan caliente podía arder esa llama. Y yo tenía todas las cerillas. La noche de la fiesta de aniversario de F. Herrera Consulting, me vestí con el traje más elegante que había comprado con mis ganancias de inversión. Negro, impecable, profesional. Era importante que me viera exactamente como lo que era ahora. Una mujer de negocios exitosa, no la empleada doméstica desesperada que habían conocido. Richard y yo habíamos coordinado nuestros ataques para que ocurrieran simultáneamente. Mientras él se enfrentaba a Patricia, Robert y Marcus en las oficinas de Montgomery Industries, yo me dirigiría a mi antigua casa para el enfrentamiento final con Fernando y Ariana. ¿Está segura de que no quiere que vaya con usted?, preguntó Richard por última vez mientras nos separábamos en el estacionamiento. No, respondí firmemente. Esto es algo que necesito hacer sola. Pero Richard, me detuve buscando las palabras correctas. Gracias por creer en mí, por darme esta oportunidad. Cambió mi vida. Él sonrió, pero había preocupación en sus ojos. Clarissa, solo. Tenga cuidado. Y recuerde, la mejor venganza es la que deja a sus enemigos vivos para sufrir las consecuencias. Conduje hacia mi antigua casa, con el corazón latiendo fuertemente, pero no de nervios. Era excitación pura. Durante 6 meses había planeado este momento,
Y ahora finalmente había llegado. El vecindario se veía exactamente igual, pero yo era completamente diferente. La última vez que había estado aquí, había sido expulsada como una indigente. Esta vez regresaba como propietaria secreta del 60% de las deudas de mi hijo. La fiesta ya había comenzado cuando llegué. Autos caros llenaban la entrada, las luces brillaban en todas las ventanas y podía escuchar música y risas filtrándose desde el interior. Era exactamente el tipo de celebración ostentosa que Ariana adoraba. Toqué el timbre y esperé. Cuando Fernando abrió la puerta, su rostro pasó por una serie de expresiones fascinantes. Sorpresa, confusión, molestia y finalmente una sonrisa forzada. «Mamá», dijo, lo suficientemente alto como para que otros invitados pudieran escuchar. «¿Qué? Sorpresa». «Hola, Fernando», respondí calmadamente. «Espero que no te importe que haya venido. Escuché sobre tu fiesta de aniversario y pensé que debería felicitarte en persona». Podía ver que estaba calculando rápidamente en su mente. Expulsarme frente a sus invitados se vería mal, especialmente si había clientes importantes presentes. Pero permitirme entrar significaba arriesgarse a que causara una escena. «Por supuesto», dijo finalmente, haciéndose a un lado. «Pasa». El interior de mi antigua casa había sido completamente renovado. Nuevos muebles, nueva decoración, nuevos colores. Ariana había borrado sistemáticamente cada rastro de mi existencia, reemplazando 30 años de recuerdos familiares con su propio gusto superficial. «Clarissa», dijo Ariana, apareciendo a mi lado con una copa de champán y esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Qué sorpresa tan inesperada». «Ariana», respondí con la misma sonrisa falsa, «te ves exactamente igual». Por un momento, ninguna de las dos se movió. Luego, Ariana se rió como si hubiera hecho una broma encantadora. «Bueno, Fernando y yo estábamos a punto de hacer un brindis», dijo. «¿Por qué no te unes a nosotros?» «Perfecto. No podría haber planeado una entrada mejor». Fernando subió a una pequeña plataforma que habían instalado en lo que solía ser mi sala de estar. Golpeó su copa con una cuchara hasta que la habitación se quedó en silencio. «Gracias a todos por acompañarnos esta noche», comenzó, su voz llena de confianza. «Hace 2 años, Ariana y yo iniciamos F. Herrera Consulting, con la visión de construir algo duradero, algo de lo que pudiéramos estar orgullosos». Las palabras «construir algo duradero» casi me hicieron reír en voz alta. Lo habían construido con dinero robado de la tumba de su padre. «Esta empresa», continuó Fernando, «representa todo por lo que hemos trabajado, todo lo que hemos sacrificado, y estoy orgulloso de decir que hemos superado todas nuestras proyecciones financieras». Aplausos llenaron la habitación. Ariana se veía radiante, sonriendo y saludando como si fuera realeza. «Y ahora», dijo Fernando, «quiero brindar por nuestro futuro brillante y por todos los que nos han apoyado en este viaje increíble». Levantó su copa, y todos en la habitación hicieron lo mismo. Todos excepto yo. «Antes de que brindemos», dije, mi voz cortando claramente a través del murmullo de la multitud, «me gustaría decir algunas palabras». El silencio que siguió fue absoluto. Fernando me miró con una expresión de pánico apenas controlado. «Mamá», comenzó, pero yo ya estaba caminando hacia la plataforma. «No te preocupes, hijo», dije dulcemente. «Solo será un momento». Subí a la plataforma sintiendo los ojos de todos los invitados sobre mí. Fernando no podía detenerme sin causar exactamente el tipo de escena que estaba tratando de evitar. «Muchas gracias», comencé, mi voz calmada y profesional. «Es maravilloso estar aquí esta noche en esta casa tan familiar». Varias personas sonrieron educadamente, sin saber que esta había sido mi casa durante 30 años. Fernando mencionó sacrificios, continué, y creo que es importante hablar sobre esos sacrificios. Porque a veces, los mayores sacrificios los hacen personas que ni siquiera están presentes para recibir reconocimiento. El rostro de Fernando se había puesto pálido. «Por ejemplo», dije sacando un sobre de mi bolso, «está el sacrificio que hizo Roberto Herrera, el fallecido padre de Fernando.
Un hombre que trabajó durante 40 años para construir un patrimonio familiar, solo para que ese patrimonio fuera redistribuido después de su muerte. Mamá, dijo Fernando, su voz tensa, creo que... O está el sacrificio, continué, ignorándolo completamente, que hicieron los acreedores originales de F. Herrera Consulting cuando sus préstamos fueron transferidos sin su conocimiento a nuevos propietarios. Abrí el sobre y saqué una pila de documentos. Verán, dije, dirigiéndome directamente a los invitados, mientras Fernando permanecía paralizado a mi lado. Resulta que soy la nueva propietaria del 60% de todas las deudas de F. Herrera Consulting. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Varias personas intercambiaron miradas confundidas. Y según los términos de esas deudas, continué, tengo el derecho legal de exigir el pago completo inmediato si hay evidencia de actividad fraudulenta o criminal. Fernando finalmente encontró su voz. ¿De qué estás hablando? Sonreí, la misma sonrisa fría que él me había dado el día que me echó de esta casa. Estoy hablando de lavado de dinero, Fernando. Estoy hablando de los $200,000 que has estado moviendo a través de cuentas offshore conectadas a operaciones criminales. Estoy hablando del dinero robado de tu padre muerto que has estado usando para financiar actividades ilegales. El silencio en la habitación era ensordecedor. También estoy hablando, continué, sacando más documentos, de estas citaciones federales que se están entregando en este momento a todos tus socios comerciales principales. Fernando se tambaleó, como si hubiera sido golpeado físicamente. ¿Citaciones? Susurró. Oh, sí, dije alegremente. ¿No mencioné que he estado trabajando con los federales durante los últimos 3 meses? Proporcionando evidencia sobre una red de lavado de dinero que involucra a varios de tus asociados comerciales. Ariana, que había estado escuchando con horror creciente, finalmente habló. «¡Esto es ridículo!», dijo, su voz aguda. «Clarissa, obviamente estás molesta por...» «Molesta», repetí lentamente. «Sí, Ariana, estaba molesta. Estaba molesta cuando me echaron de mi propia casa. Estaba molesta cuando me robaron el patrimonio de mi difunto esposo. Estaba molesta cuando tuve que trabajar como empleada doméstica a los 63 años porque mi propio hijo me traicionó. Mi voz se había vuelto más fuerte, más cortante. «¿Pero sabes qué?», continué. «Ya no estoy molesta. Ahora estoy satisfecha. Porque resulta que ser traicionada por tu familia te enseña cosas muy valiosas sobre la supervivencia y la venganza». Fernando finalmente entendió completamente lo que estaba pasando. «No puedes hacer esto», dijo desesperadamente. «Soy tu hijo». «Sí», respondí suavemente. «Y eso es exactamente por qué sí puedo hacerlo, porque me conoces lo suficientemente bien como para saber que no estoy mintiendo, que no estoy exagerando y que no voy a detenerme». Me dirigí una vez más a los invitados, muchos de los cuales ya se estaban moviendo discretamente hacia la puerta. «Damas y caballeros», dije, «lamento haber interrumpido su velada, pero pensé que deberían saber que F. Herrera Consulting será oficialmente cerrada por investigación federal mañana por la mañana. Cualquier contrato o acuerdo que tengan con esta empresa debe ser revisado inmediatamente por sus abogados». El éxodo fue inmediato. Los invitados se derramaron hacia la puerta como agua escapando de una presa rota. Fernando se acercó a mí, su rostro contorsionado de rabia y pánico. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me haces esto?». Lo miré durante un largo momento, memorizando la desesperación en sus ojos. «Porque», dije suavemente, «necesitabas aprender que subestimaste completamente a la mujer que criaste». Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me volví una última vez. «Por cierto», dije, «también compré la hipoteca de esta casa. Tienen 30 días para mudarse antes de que ejecute la ejecución hipotecaria». Fernando se desplomó en una silla, su rostro en sus manos. Ariana estaba llorando, finalmente comprendiendo que su mundo perfecto acababa de colapsar completamente. Salí de mi antigua casa por última vez, pero esta vez no como una víctima. Esta vez como una vencedora. 6 meses después, estaba sentada en mi nueva oficina como directora ejecutiva de Montgomery Industries,
que ahora era más exitosa que nunca, después de haber expuesto y eliminado la corrupción que la había plagado. Mi patrimonio personal había crecido a más de $2 millones, construido a través de inversiones inteligentes y trabajo duro. Fernando había pasado 3 meses en prisión antes de aceptar un acuerdo de culpabilidad. Ariana había regresado a vivir con sus padres, trabajando como recepcionista porque nadie más la contrataría después del escándalo. Pero la venganza más dulce no había sido verlos caer. Había sido verme a mí misma levantarme. Richard tocó a mi puerta y entró con una sonrisa. ¿Lista para la reunión de la junta?, preguntó. Absolutamente, respondí, levantándome de mi escritorio. Mientras caminábamos hacia la sala de juntas, Richard me preguntó algo que me había estado preguntando durante meses. Clarissa, ¿alguna vez se arrepiente? ¿Alguna vez desea que las cosas hubieran sido diferentes con su familia? Me detuve por un momento, considerando la pregunta seriamente. No, dije finalmente. No me arrepiento, porque si las cosas hubieran sido diferentes, nunca habría descubierto de qué era realmente capaz. Nunca habría aprendido que la fuerza verdadera no viene de tener una familia que te ama, sino de amarte lo suficiente a ti misma como para exigir respeto. Y además, añadí con una sonrisa, resulta que soy mucho mejor construyendo imperios que limpiando casas. Entramos a la sala de juntas, donde me esperaba mi nueva vida. Una vida construida no sobre el amor de otros, sino sobre mi propio valor, mi propia inteligencia y mi propia determinación inquebrantable. Había comenzado este viaje como Clarissa la víctima. Lo terminaba como Clarissa la vencedora. Y esa, decidí, era la venganza más perfecta de todas.